Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta serie de webinars que organizamos desde Strategic Platform o desde lo que es lo mismo Revo y Enzyme. Una serie de webinars que van a girar alrededor del concepto de la inteligencia artificial generativa, un concepto que, como todos sabéis, es plenamente actual, plenamente polémico y casi conspirativo en los tiempos que estamos viviendo. Nos parece que es un tema muy emergente y que merece de una cierta traducción, que es lo que vamos a intentar hacer nosotros al mundo empresarial. Este es un webinar que hacemos tanto para nuestro mercado de Portugal como para nuestro mercado español. Vamos a hablar en castellano, vamos a intentarlo hacerlo un poco más lento para que sea comprensible para todos vosotros. Vamos a desarrollar el webinar durante 45 minutos. Por cuestiones de logística no podemos aceptar preguntas en vivo, pero sí nos podéis hacer preguntas, formular preguntas a través del chat por escrito. Para aquellos que no me conozcáis, soy Antoni Flores y soy el CEO de Strategic Platform, el CEO de Enzyme, y de alguna forma voy a haceros la introducción a lo que es esta serie de 3 webinars y también os voy a hacer una muy pequeña introducción para aquellos que no nos conozcáis al concepto de Strategic Platform. ¿Qué es Strategic Platform? Pues es una alianza, es una alianza comercial y empresarial de 2 compañías, una de estrategia experta en productos y servicios, que es Revo, y otra experta en tecnologías inteligentes, que es Enzyme. Esta alianza lo que pone en común es algo que vais a ver durante estos webinars, que es muy necesario para aplicar la inteligencia artificial, es que pone en común en un mismo espacio de tiempo y físico y sin subordinaciones, pues lo que es la pura estrategia con la tecnología. Por tanto, no pensamos estratégicamente y luego hacemos la interpretación tecnológica, sino que de alguna forma en ese mismo espacio, sin subordinarnos, insisto, pensamos en cómo aplicar este tema. Ciertamente, el mundo de la inteligencia artificial es muy apasionante porque por primera vez nos enfrentamos no tanto a unas herramientas o a un mundo que nos va a permitir ser más eficientes, que también, pero sobre todo nos va a permitir hacer cosas nuevas, cosas complejas. Por tanto, entramos en un territorio desconocido, en cierta forma, que es un nuevo territorio de posibilidades que con una correcta interpretación de estas tecnologías nos va a llevar a nuestros negocios y a nuestras compañías a espacios de competitividad completamente distintos. Obviamente, y desde un inicio, pues cuando estas tecnologías se introducen, ¿no? Pues de alguna forma emulan cosas que ya hacíamos, pero el objetivo final de estas herramientas, sobre todo, es permitirnos hacer cosas. Strategic Platform es una compañía que, de alguna forma, uno de nuestros objetivos es pasar desde la academia al mercado de la forma más rápida posible. Por este motivo, este es un tema totalmente candente y de nuestra actualidad. De hecho, vais a ver que dentro de los participantes de estos webinars que vamos a hacer, pues doctorados y demás perfiles académicos, pero con una mentalidad empresarial, pues van a ser muy habituales. Como sabéis, Strategic Platform está dividido en 3 divisiones. Las 150 personas que configuramos la compañía está dividida en 3 divisiones. Una división de estrategia, una división de soluciones tecnológicas y una división de squads o de cesión de personas altamente cualificadas. Por tanto, y si me permitís hacer una cuña publicitaria en este tema que nos ocupa, podemos ayudaros en proyectos de implantación que incluyan la inteligencia artificial, implantar esas herramientas y soluciones de inteligencia artificial, o podemos cederos personas que realmente entienden de este tema, ¿no? Remarcaros también que la compañía no es un recién llegado a este mundo, es una compañía que lleva más de 10, 12 años trabajando en estas tecnologías, y en esta diapositiva podéis ver un poco nuestras iniciativas de investigación, que están divididas en 2 grandes bloques: la inteligencia artificial generativa por un lado y lo que sería la computación cuántica por el otro, ¿no? Y la suma de las dos pues realmente nos va a proyectar a un espacio completamente novedoso. Por tanto, si me permitís un poco alardear de la gente que compone nuestra compañía, pues vais a escuchar a personas
reconocidas, personas de la academia reconocidas, pero que desarrollan su actividad dentro de lo que es el mundo empresarial. En los temas de inteligencia artificial, dentro del área de investigación, trabajamos mucho en salud humana y en salud veterinaria, y en temas más de computación cuántica, pues todo lo que es ciberseguridad y perfiles parecidos. Entrando ya en lo que sería cómo hemos diseñado estos 3 webinars, primero deciros que estamos altamente sorprendidos y agradecidos porque tenemos un quórum impresionante, tanto en número como en calidad de asistentes, y por ese motivo hemos decidido pasar este webinar a desdoblarlo en 3 webinars. Uno, el que vais a asistir hoy, que está más centrado en la inteligencia artificial aplicada al negocio, por tanto, el lenguaje va a ser un lenguaje más de negocio y menos tecnológico. El webinar número 2, que va del coste de adopción de las tecnologías y un caso de uso, que va a ir más enfocado a tecnología, siempre, digamos, sin llegar a una tecnología profunda para que el quórum pueda ser amplio, pero ya más focalizado en demo y tecnología. Y el tercero, que nos parece muy interesante, donde va a estar, perdón, el doctor Luis Artiles, va a estar José Parra, que es uno de nuestros partners, que además es profesor de la IMD en Suiza, y voy a estar yo mismo también, donde vamos a debatir sobre qué cosas podemos hacer con la IA que antes no se podía hacer con las tecnologías existentes. Por tanto, nos vamos a adentrar en ese mundo apasionante de la aplicación de la tecnología en temas de nuevos espacios y de nuevos territorios de oportunidad. Strategic Platform, su motivo y su razón de ser es precisamente lo que estamos haciendo hoy, convertirnos, este es nuestro desideratum, convertirnos en un interlocutor naturalizado de todas estas nuevas tecnologías, donde, como os he comentado antes, este coste de introducción y este equilibrio entre estrategia y tecnología esté realmente pues, equilibrado, ¿no? A mí me gusta explicar a nuestros clientes que paradójicamente es mucho más costoso en coste monetario, pues un SAP, por ejemplo, no un RP, pero en cambio, desde el concepto de coste de adopción y de preparación de la compañía, las inteligencias artificiales, que son más económicas de introducir, son mucho más complejas porque necesitan, en cierta forma, adaptar el modelo de negocio o adaptar algunas estrategias de la compañía a su introducción. Por tanto, como os he dicho antes, nuestra aspiración y por eso también el resultado de estos 3 webinars es convertirnos en vuestro interlocutor naturalizado para este tipo de tecnologías. Sin más preámbulos, pues os introduzco a las 2 personas que van a dirigir este webinar de hoy, a Jordi Fernández, que es uno de nuestros partners de estrategia de modelos de negocio, y a Luis Artiles, que es nuestro director de innovación, matemático y conocedor profundo también de lo que son estas tecnologías. Espero que os guste, espero que disfrutéis, y en breve recibiréis también las invitaciones para los 2 webinars siguientes. Muchas gracias por vuestra asistencia y espero que sea de vuestro interés. Buenas tardes, gracias Tony. Buenas tardes Luis. El objetivo de esta sesión, como ha comentado Tony, es hacer una primera sesión de esta serie de 3 webinars que hemos estructurado para ahondar en qué nos habilita, cómo nos posibilita dentro de las organizaciones, dentro de nuestros negocios, la IA generativa, y lo vamos a trabajar desde diferentes perspectivas. Hoy mucho más centrado en la parte de estrategia y de la conceptualización de los modelos de negocio, y la segunda sesión mucho más centrada en la parte de entender casos concretos, mucho más centrado en la parte operativa, donde ahí podemos encontrar también valor. La sesión la estructuramos en 2 bloques, pues aquí sí, gracias. La sesión la estructuramos en 2 bloques. Uno primero para generar un lenguaje común. No vamos a intentar hacer una gran presentación ni muy técnica, al contrario, queremos que sea un poco más una reflexión de cómo hemos llegado aquí y de cómo se está plasmando la IA generativa, para acabar hablando ya de casos y usos que vemos en los diferentes ámbitos del negocio, y un segundo bloque mucho más centrado
en cómo ver esta IA generativa vinculado dentro de lo que es la parte de estrategia, cómo vemos esto vinculado con otras iniciativas que ya se han producido en otras organizaciones de innovación, cómo se particulariza y por último, para explicaros cómo podemos aterrizar esto desde la perspectiva de estrategia, que al final es nuestro core de valor hacia el mercado, para conceptualizar estos pasos y llevar la IA generativa hacia una aplicabilidad en modelos de negocio, en escalas de nuevos productos o en redefinir estrategias de cómo nos estamos acercando hacia el mercado. Entonces, Momentum. Momentum es, bueno, el otro día cuando estábamos preparando con Luis este seminario, al final veíamos que, casualidad, ahora va a hacer un año, ChatGPT salía a la luz, ¿no? Se hacía público, se lanzaba una fuerte campaña publicitaria pues, para posicionar esta tecnología a ojos del mercado, ¿no? Una tecnología que ya existía, que ya hacía años que se estaba trabajando. OpenAI no es una empresa de reciente formación. Supongo que estos días habéis leído toneladas alrededor de OpenAI por los debates existenciales de cómo se tiene que dirigir el gobierno de una empresa de estas características. Pero para mí esto no es más que reflejar algo que todos estamos percibiendo. Es algo que ha generado tal disrupción, porque en menos de un año lo tenemos comoditizado y lo tenemos interiorizado como un palabra, como un concepto, donde ChatGPT y generativa casi lo asociamos de forma bidireccional, pero que nos está cambiando, nos está afectando a todos y viene de un contexto donde las organizaciones estamos incorporando o entendiendo cómo aplicarlo cuando los individuales, la gente, lo estamos utilizando en casa ya de una forma libre y masiva y estamos buscando casos de uso constantemente que nos habilitan. Y eso es una disrupción que nos viene de fuera, que la organización tiene que entender cómo pone en valor, que también como tal puede suponer una amenaza en ciertos aspectos. No es libre el discurso alrededor de esto, pero que nosotros tenemos que ver cómo podemos generar valor y cómo podemos construir. Este ecosistema, como os decía, no es nuevo y hay otra una serie de actores. Microsoft, que en su momento ya estaba apostando e invirtiendo. Elon Musk, que fue uno de los fundadores de OpenAI, que luego se retiró del gobierno de la Junta, pero que es uno de los que puso capital inicialmente. Google, que estaba iniciando y ya llevaba la evolución de lo que era su propio buscador hacia cómo generar un asistente cognitivo que pudiera interaccionar, que era BART. Amazon, que tiene su fondo de armario, donde está activándolo eso, muy focalizado en la estrategia de producto. Y Apple, que es uno de los grandes, de los GAFAM, ¿no? De los 5 grandes que gestionan el mercado, que se ha mantenido un poco al margen para no desgastarse, pero que evidentemente sigue la corriente, evidentemente con su Siri y con su estrategia de asistentes, de utilizar y poner en valor esta tecnología. ¿Qué quiere decir con esto? Es un ecosistema que, por muy disruptivo que parezca, ya es maduro, porque vamos a encontrar los principales proveedores de tecnología del mundo, todos están lanzados a esta carrera con diferentes estrategias. Facebook desde una estrategia más de open source, con su llama y luego con el llama 2, y la parte de poder generar valor hacia el negocio, que al final capitaliza las expectativas de una empresa como OpenAI, que ha tenido picos. Hoy vería que estaba sobre los 25.000, 30.000 millones de valoración, pero ha estado valorada en 45.000 millones de valoración. Esto es la novena empresa a nivel del mercado norteamericano en cuanto a valoración de negocio. Una brutalidad para alguien que hace un año no salía ninguna quiniela. Y que tiene la barbaridad de más de 100 millones de usuarios semanales, que es algo que también es una barbaridad y que es una de las tendencias, ¿no? Igual que en su momento cuando disruptieron un tipo TikTok o algún tipo de nueva red social que tiene un nivel de asimilación de usuarios masivo, lo que ha hecho es generar un stream, ha generado vocablos, ha generado incluso perfiles, los prompters, ¿no? Esta gente que sabe preguntarle a ChatGPT para que nos dé respuestas de más valor, ¿no? Nos ha acabado generando una transformación que tenemos que ver cómo aplicar. Una transformación que va a seguir, que no solamente se rige
por la parte de preguntas, sino que está acelerándose, incorporando aspectos como la parte de imagen, y donde vemos que, por un lado, tenemos un gran porcentaje de usuarios que ya lo están probando y lo están usando. Como os decía, viene desde la parte social, viene desde nosotros, los ciudadanos, los empleados, los usuarios, que al final estamos allí utilizando, probando, a veces jugando, pero otros ya activamente aportando una función a este tipo de herramientas, bien sea ChatGPT o bien sea cualquiera de sus alternativas o derivadas, y que al final entienden que puede aportar un valor. Desde la perspectiva de negocio, lo que entendemos es que entendemos que hay un valor porque nos permite generar, y luego veremos casos de uso, cierto valor aplicado hacia nuestra actividad que nos eficiencia o nos puede generar unas capacidades que hasta ahora no podíamos. Y además nos identifica que eh, el poder ejemplificar que esta tecnología puede aportar valor es un gran caballo de Troya, es un gran catalizador para generar nuevas inversiones dentro de la compañía en el ámbito de la inteligencia artificial, que es y sigue siendo una barrera para muchas organizaciones que no saben dónde aplicar, que tienen miedo porque es reticencias o desconocimiento o simplemente que no han podido elaborar reflexiones al respecto sobre la exposición, la gestión de los datos, la propiedad intelectual, y que de una manera defensiva retrasan o no incorporan la inteligencia artificial dentro de su gestión, y que están viendo cómo la IA generativa, sin que ellos puedan controlarlo, al menos de momento, pues está llegando a ubicarse en la última milla dentro de la actividad de muchos de sus trabajadores que, como en su día pasó, yo me acuerdo cuando llegaron las redes sociales o llegó WhatsApp, había cierta visión o cierto miedo dentro de las organizaciones de que estas tecnologías eran elementos que iban a quitar productividad, que iban a menoscabar la propia función de los empleados dentro de las organizaciones, y lo que se ha acabado viendo es que al final esto es realmente minoritario respecto a las posibilidades, los propios canales que habilitan y los modelos de relación que nos generan para generar en nuestros negocios más valor. Entonces, desde la perspectiva de cómo es el ecosistema, como ya existían tecnologías que ya estaban aplicándose, que ya estaban moviéndose dentro del mercado, y que ya tenemos un conjunto dijéramos, de actores que ya estaban actuando. Aquí lo que ha hecho básicamente el mercado es, por un lado, sacar el fondo de armario de aquellas cosas, de aquellos proyectos de los que no estaban tan avanzados o estaban empujando, y llevarlo a la práctica y dándole sentido. Otros, tipo Google, han acelerado su puesta en marcha. Otros han reaccionado, como IBM, generando su propia apuesta porque se habían quedado un poco fuera de contexto inicialmente y rápidamente han reaccionado. Lo que tenemos es que un año después tenemos muchas alternativas a ChatGPT en diferentes estadios de madurez, muchas alternativas de especialización. Cuando me refiero a especialización me refiero bien o a caso de uso o por cómo trabajan o con qué trabajan, desde la parte de texto, imagen, vídeo, los diferentes soportes con los cuales el concepto generativo puede obrar, y que crece día a día. Es realmente una locura ir siguiendo los avances. Ya estamos realmente en una carrera de posicionamiento de quién saca una herramienta nueva que pueda posicionar, que pueda ofrecer con un modelo que en muchos casos es freemium para que la gente pueda probar y luego suscribirse con un modelo de pago, pero que no está exento de poder generar y captar la atención de la gente y de madurar a través de esa atención, que es uno de los temas que ChatGPT pues ha generado más controversia, en el sentido de que al final, como dice el dicho, cuando nosotros no tenemos o sea, cuando algo nos es gratuito o nos lo ofrecen gratuitamente, seguramente el producto somos nosotros. Y aquí nosotros somos los que estamos aportando, estamos reentrenando, estamos perfilando y estamos madurando a estas tecnologías. De hecho, desde que nació o se lanzó ChatGPT, ahora hace un año,
Ya hemos vivido dos grandes releases, dos nuevas versiones, cada una incrementada notablemente en cuanto a sus capacidades y que no son vanos esfuerzos. En el último conferencia que daba Sam Altman, antes de que lo echaran, lo volvieran a contratar y todo este contexto, él decía que la integración de ChatGPT 4, el motor que actualmente ya se está utilizando y que se puede consumir a través de Bing, por ejemplo, y del Copilot de Microsoft, costó más de 100 millones solamente el entrenamiento, el esfuerzo de entrenar esta tecnología, con lo cual estamos viendo una inversión tecnológica sin precedentes en un ámbito como es la inteligencia artificial, en un periodo de tiempo muy pequeño, con un escalado de consumos de recursos enorme y que nos posibilita aportar toda esa inteligencia concentrada hacia el negocio y que nosotros también podemos hacer nuestra y entender en qué medida necesitamos inversión, tenemos escalar y cómo nos puede aportar valor. En este concepto, y aquí doy paso a Luis, ¿cómo es la perspectiva de la generativa desde la perspectiva más académica, Luis? Sí, bueno, para entender y antes de seguir continuando hablando de la proyección de la aplicación de la IA generativa en negocio y por crear un espacio común, damos un paso atrás y tratamos de ubicar dónde está la IA generativa. La inteligencia artificial como área de desarrollo tecnológico da sus primeros pasos en los años 40 del siglo XX, como aquella rama de la informática que trata de ocupar que las máquinas incorporen determinados tipos de capacidades que le son inherentes a los humanos, capacidades de perfil cognitivo. Y dentro de esto está lo que se conoce como el aprendizaje de máquina, que es el conjunto de algoritmos y modelos que habilitados de lo que es un sentido de lo que es aprender, de un sentido de una métrica de reforzar ese aprendizaje, fue evolucionando durante el siglo pasado. Hubo un invierno, se llama el invierno de la inteligencia artificial, en los años 80, justo precisamente a raíz de que se inventaran las redes neuronales como un artilugio matemático que eran la base de lo que ahora se conoce como el aprendizaje profundo. Al habilitarse las capacidades de cálculo durante este siglo, esas redes neuronales se retomaron, apareció el aprendizaje profundo, donde estas técnicas han sido aplicadas en dos tipos de inteligencia. Una que era la que más estábamos acostumbrados, que es la inteligencia artificial discriminativa o inteligencia artificial afirmativa, en el sentido de que se tienen algoritmos, se tienen modelos, se tiene una tecnología en que a partir de unos datos de entrada hace una afirmación que es lo que consumiríamos desde nuestro lado. Por ejemplo, un sistema de recomendación caería dentro de lo que es la inteligencia artificial discriminativa, en el sentido de que dado el perfilado que tienen de nosotros como clientes, dado el perfilado que tienen de clientes que se nos parecen, hace una recomendación haciendo la afirmación de que este es el orden de productos más comprables, más probables que tú necesites, y hace la afirmación de creo que estos son los tres que más te interesan. En ese sentido, otro de las aplicaciones de la inteligencia artificial discriminativa viene a ser un algoritmo de visión por ordenador, donde lo que nos dice es, en esta imagen, hay una turbina eólica con un fallo que tiene una grieta. Esa clasificación de que tiene grieta o no grieta, está rota o no está rota, es el tipo de inteligencia artificial afirmativa. Discriminativa. La inteligencia artificial generativa, y después lo vamos a ilustrar con un ejemplo muy gráfico, con lo cual quedará muy claro, viene de, por un lado, tener una capacidad de datos y un volumen de datos tan grande que permite generar modelos mucho más sofisticados, y a su vez modelos que entiendan mucho más lo que son los algoritmos de visión por ordenador, que entiendan mucho más lo que son los algoritmos de procesamiento del lenguaje natural, y que habilite estos algoritmos para que generen simulaciones de lo que pudiera ser algo derivado de esa información. Para entenderlos, un caso muy visual,
regresemos a lo que es el aprendizaje profundo discriminativo, dentro de esa inteligencia artificial discriminativa, y tenemos un supuesto algoritmo en el que lo que se le entrena es, se le da una base de conocimiento en que se le dicen estas imágenes son pinturas de Dalí y se le dan otras imágenes que no son de Dalí. Este algoritmo, en teoría, se especializa en reconocer si una pintura es de Dalí o no es de Dalí, y en ese sentido su aplicación discriminativa vendría a ser que se le da la figura de la izquierda arriba, a la derecha arriba, y dice que es de Dalí, o es probable que sea de Dalí, mientras que la de abajo nos dice que no es de Dalí. ¿Por qué? Porque dentro de los patrones que ha reconocido este algoritmo, esta no cae. Por el otro lado, entonces, ¿qué es lo que haría la inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial generativa le enseñaríamos, estas son pinturas de Dalí. Esa inteligencia artificial generativa en su entrenamiento aprendería cuáles son los patrones de las pinturas de Dalí, y la pregunta que le haríamos a esa inteligencia artificial sería una del tipo: dibújame una pintura con el estilo de Dalí. Con lo cual, lo que está a la derecha es una pintura generada por ese algoritmo de inteligencia artificial que tiene patrones comunes con las pinturas de Dalí. Haciendo este juego de ya entendiendo que tienes unos datos de entrenamiento y que sobre esa inteligencia artificial se pueden hacer preguntas para que genere posibles respuestas, entonces podemos entender que, visto desde proceso, el proceso de esa inteligencia artificial tendrá un contexto, con lo cual, dependiendo de ese contexto, será la respuesta que nos darán. Esto se ve mucho más fácil, por ejemplo, en el caso de uso del chat GPT, por ejemplo, cuando el contexto de todo lo que hemos preguntado anteriormente se utiliza para la respuesta que nos da el futuro. Los patrones, que es lo que está intrínseco en las maneras de hacer las cosas, y lo que es los otros tres pasos, que son variaciones muy sutiles entre ellas, que es la generación de una nueva alternativa, una predicción, que es lo siguiente que se habría escrito, por ejemplo, luego de haber dado un texto inicial, o una simulación de, por ejemplo, de un código, una simulación de un avatar. Y en ese sentido, por un lado está el proceso, por otro lado está el contenido. Esta inteligencia artificial, tanto por entrada de conjunto de entrenamiento, tanto como entrada a la hora de preguntar, como tanto a la hora de producir una salida, puede generar distintos tipos de contenido que pueden ser textos, imágenes, vídeos, código de programación, documentos de distintos tipos. Es decir, se le puede decir: genérame un documento que sea las guías de gestión de un sistema de calidad, por ejemplo. Puede generar un avatar, es decir, simular personas, simular avatares, y luego de todo esto está qué acciones se hace con ese contenido, y basándonos en que tenemos esa inteligencia artificial entrenada, podemos hacer acciones de resumir texto, por ejemplo, de darle un texto y decirle: devuélveme este texto en menos de 100 palabras, reescríbeme este texto, tradúceme este texto, amplíalo, busca determinado contenido en este documento, combíname estos dos documentos y encuéntrame la diferencia, genérame algunas ideas, hazme un brainstorming con respecto a determinado tema, y predice cuál sería el resultado si yo tomo acciones A, B y C. Todo esto se presta para una conversación mucho más larga. Aquí hay muchos detalles y discusiones que veremos en los próximos webinars, pero esto les permite tener una idea de que ya lo que queda a partir es la creatividad de cómo combinarlas y ponerla en función de negocio. En ese contexto de lo que está explicando Luis, es importante ver la aplicabilidad de todo esto, ¿no? ¿Quién ha probado o no? Y quién no, pues os invito a que lo haga, pues con ChatGPT, con Bart o con cualquiera de ellos, a pedirle que te genere cualquier cosa, desde una carta de invitación para
una oferta de trabajo o generar una propuesta de un plan de formación o una oferta comercial o una presentación de la compañía en base a la información que le puedes aportar tú o no, que es la parte de contexto. Todo el contexto puedes utilizar el que ya tiene en su entrenamiento, que es el que ya sabe, que es el que ha podido captar de internet o que le han aportado en su entrenamiento, o aquí empieza el ámbito del negocio, ¿no? ¿Qué hago si yo le puedo aportar toda una serie de contexto, documentación, información, datos a una IA generativa? ¿Qué puede hacer con esta información? Pues lo que hace es extender las capacidades que tenga si es una IA generativa pública. Evidentemente tenemos que controlar el tipo de exposición que tenemos cuando llevamos esos datos allí. Y si yo hago este entrenamiento dentro de la casa, la IA generativa tendrá un conocimiento mucho más limitado porque se va a centrar en aquellos sobre los cuales nosotros le hemos dado contenido y le hemos dado entrenamiento. Imaginaos que, como explicaba Luis, queremos entrenar una IA generativa para que reconozca si unos cuadros que estamos viendo son de un pintor o son de otro, porque es nuestro negocio. Pues si eso es una parte de nuestra actividad, cogeríamos, haríamos este tipo de entrenamiento y esta IA generativa solamente sabría de hacer esto. Pero esto lo podríamos entrenar con nuestros datos, podríamos tener el control total sobre la información que subimos y podríamos tener control total en afinar cuándo está bien y cuándo está mal. Y esa es la diferencia fundamental que queremos introducir. La IA generativa como tal es una disrupción, es una innovación como no ha habido otras, como ha pasado blockchain, como ha habido en otros momentos, en los cuales la tecnología tiene momentos donde la IA aporta o la tecnología en sí aporta un punto de referencia que disrupta porque se percibe socialmente, genera tendencias o genera capacidades que hasta ese momento no existían o se comodizan, como pasa ahora, ¿no? Que al hacer un resumen, nunca había sido tan fácil hacer un resumen, hacer el acta de una reunión y entender de lo que se ha hablado, nunca había sido tan fácil, porque esto te lo hace casi de forma inmediata, con bastante precisión, porque se ha entrenado de forma genérica y nos está aportando. Si tenemos la capacidad de llevarlo hacia el negocio, buscar un pilar sobre el cual aplicarlo y le podemos dotar de un entrenamiento específico y ese entrenamiento pasa por darle el contexto, orientarle y saber cómo le tengo que preguntar, podemos conseguir un valor singular que no tenemos en un ChatGPT público generalista, que al final pues no deja de ser una Wikipedia bien entendida, que puede hacer una interpretación y puede llegar hasta cierto nivel de deducción. Entonces, nosotros identificamos 5 grandes pilares. Un primer gran pilar que ahora me extenderé un poco más, que es la parte de estrategia y modelo de negocio. Otros centrados en áreas clave de la organización, como puede ser la parte de marketing y ventas, donde al final aquí se le puede pedir que en base a el histórico de estrategias o en base a un repositorio de estrategias posibles y dado un escenario, confeccione algo a medida, o de generar conocimiento que puedo utilizar para posicionar mi marca o para poder buscar en un momento de un cliente un mensaje personalizado donde el contexto es el perfil del cliente que yo he podido segmentar y el producto que le quiero ofrecer para generar algo que es muy ad hoc y que esto lo puedo hacer mecánicamente sin necesidad de que participe alguien en ese ejercicio y que lo puedo entrenar para que sea eficiente y genere más conversión y de la misma manera entrenarlo para generar políticas y entender las situaciones y al final como busca probabilísticamente aquello para lo cual está entrenado que se ajusta mejor a la situación, a la pregunta que se genera el reto, encontrar una respuesta que maximiza el valor, como podría ser cómo puedo conseguir que alguien la retenga y todo este ejercicio probabilístico ya lo está infiriendo en base a las casuísticas y el entorno que tú estás pasando. En la parte de operación se puede introducir, pero aquí no me voy a extender más porque lo vamos a ver en el próximo webinar con Oscar y Cecilia, donde se va a ahondar en cómo aplicarlo aquí o en la propia ingeniería del software. Pensad que hoy en día se ha maximizado el uso de este tipo de tecnologías para generar código, pues tú le pides, quiero generar código para hacer esto, incluso de forma declarativa. Hay miles de vídeos en Internet donde veréis que hay gente que coge que a partir de un dibujo, de un wireframing, de un propio prototipo, diseñan y generan
un código que implementa esa herramienta con unas capacidades. Es decir, es realmente sorprendente, pero la capacidad de generar es muy alta, o para validar, o para refinar, o para encontrar incidencias. Que es una rama muy amplia, pero al final el código no deja de ser otro lenguaje más dentro de los lenguajes, los que hablamos los humanos y los que hablan las máquinas, en los cuales se ha vuelto muy eficiente y trabaja muy bien para aportar contenidos utilizando los ejes que nos indicaba Luis. Y por supuesto en la parte de ideación, porque nunca había sido más fácil el poder elucubrar, el generar ideas de prototipos, el poderlas ver. Si probáis con las partes generativas, bien sean con DALL-E o con Stable Diffusion o cualquiera de ellas, y alguna idea de producto en la cual tengáis, o con productos que ya tenéis y queréis hacer una evolución, el generar alternativas y variantes es una herramienta muy eficiente para generar casi probabilísticamente alternativas en base a los ejes y lo que vosotros consideréis, que luego os pueden servir para descartar y enfocar y acelerar enormemente los ciclos de desarrollo. Pero centrémonos en la parte de negocio. En la parte de modelo de negocio, nosotros vemos dos grandes bloques. Por un lado, el cómo interviene en los procesos de creación de la estrategia, en la propia generación de la estrategia, y luego cómo podemos introducirlo como elemento diferenciador en el uso del modelo de negocio de la estrategia que estamos llevando aplicada. En la parte de la creación tiene un potencial enorme. De hecho, en el tercer webinar vais a ver José Parra, que es uno de nuestros colaboradores, os explicará cómo lo están identificando para poder identificar y analizar información de negocio de competidores, las memorias de las empresas, los resultados, toda esa ingente cantidad de información que se acaba haciendo pública sobre la actividad de nuestros competidores, es nuestra base de datos que le aportaremos a una generativa para que en el momento de hacer análisis de estrategia sobre productos, sobre mercados, hacer preguntas dirigidas que nos dan un valor que antes solamente podíamos limitarnos a hacer y enfocar sobre unos pocos por esfuerzo y oportunidad. Y que ahora tú puedes incorporar 200, 500, 1000 empresas, las que necesites, de diferentes tamaños, evitar sesgar startups o especialistas que te pueden afectar en esa estrategia de negocio para entender dónde están las oportunidades, dónde están los riesgos, cuáles son los movimientos de la competencia, porque estas preguntas que estamos ahora formulando se las puedes hacer a la generativa. Y en base a ese contenido, responderte, porque la habrás aportado un contexto y buscará dentro de ese contexto. Ese es el primer valor. Esa capacidad de gestión, de generación, de resumir, de encontrar relaciones, de encontrar patrones, de predecir cuál será el próximo movimiento, lo podemos llevar a ese momento, que es la conceptualización de la estrategia, para generar un valor añadido. Ahora, cuando tenemos la estrategia definida, lo que podemos hacer es utilizarla para generar, bien en el modelo de entrega del servicio o del producto, la parte generativa como una capa más, bien como un eslabón operativo productivo que nos personaliza o nos dimensiona la capacidad en que hacemos llegar esto hacia el cliente, o bien como una estrategia interna simplemente de optimización de coste para reducir ciertas tareas de no valor en las cuales nos puede proporcionar pequeños insights o resúmenes o actividades que hasta ahora hacía gente que ahora puedes liberar para hacer otro tipo de tareas. Hay un elemento, y cuando veíamos con Luis, que es, bueno, pero esto en la práctica la gente lo está aplicando. Encontramos un ejemplo que nos parece muy interesante y que os compartimos aquí el enlace de YouTube, que es un grupo de estrategia, un grupo de opinión que asesora al gobierno de los Estados Unidos y que ha generado un ejercicio de entender cómo la IA generativa debe ser considerada por parte del gobierno norteamericano. Es una estrategia de evolución, ¿no?, del país y de posicionamiento del país a nivel económico, de actividad, y cómo consideran esta estrategia dentro del contexto de su pugna por ser los líderes de la tecnología y del mercado mundial con China. Y aquí lo que vemos es un primer escenario. Deja la otra, Liz, por favor, un momento. Generamos un escenario donde lo que encontramos es que ellos hablan de la economía generativa. Es decir, va a ser el impacto, y así lo anticipan y así lo ofrecen al gobierno norteamericano, tan grande
que al final la generativa va a dimensionar la economía. El que la pueda gobernar, el que la pueda dominar, el que la pueda aplicar en toda la cadena de valor del país a nivel productivo, va a ser diferencial. Y hablan, y aquí os hemos puesto un poco los tips, de cuáles son los elementos clave que nosotros podemos intentar adaptar y entender para llevarlo a nuestro dominio de empresa. Uno es adecuar la capacidad, otro, cómo voy a gestionar los datos, y aquí está todo el tema de la privacidad, cómo aseguro monetización de toda esa información que acabo habilitando y cómo preparo el talento, cómo genero las capacidades para poderlo procesar. ¿Si puedes pasar, Luis? Entonces, de aquí, el siguiente punto, espera, que déjame un momento, ahí, gracias, es cómo podemos entender que este proceso, que es un proceso de digitalización, es un proceso donde la digitalización ahora es la adopción de la generativa, tenemos que hacerlo posible, formando, habilitando presupuestos, estableciendo mecanismos que nos identifican si esa inversión es viable y universalizando la forma en que llegamos a utilizarlo para que no sea solamente como una capacidad de unos pocos, sino que lo podamos llevar al resto de la organización. Sí, desde el punto de vista de la oportunidad que genera la inteligencia artificial generativa, aquí hacer de referencia a dos ideas fuerzas. Primero, el artículo de la izquierda es un artículo de octubre del 2023 y lo que se pregunta y se responde de manera afirmativa es: ¿está siendo la inteligencia artificial generativa una nueva plataforma para el desarrollo de innovación? Y la respuesta es sí. Para que se tenga una medida, el equivalente vendría a ser como las soluciones en la nube se convirtieron en una plataforma de innovación para la creación de muchos nuevos modelos de negocio. Lo mismo está ocurriendo para la inteligencia artificial generativa y hemos hecho un ejercicio de en qué momentos, según los distintos tipos de innovación, puede impactar la inteligencia artificial generativa, sea o bien en la configuración de negocio, sea bien en la configuración de la oferta o en la experiencia que va a tener el cliente final. Y en cada uno de estos puntos, y esto puede ser objeto de otro webinar, existen casos de uso, modelos de uso que abren estas oportunidades. Aquí dentro de la parte generativa entendemos que, y solamente lo mencionaré, la actividad clave que nosotros vemos y que al final es la que desde Strategy Platform llevamos hacia el mercado, es poner en un único momento la idea de negocio, la conceptualización del espacio de oportunidad del producto, del negocio y la innovación tecnológica para poder generar una capacidad y entender cómo llevarla a la práctica. Y de ahí, si puedes pasar la slide, Luis. Lo que nosotros vemos son tres pasos. Un primer paso que se trata de activar, que sería el equivalente a generar la estrategia, entender cuál es el espacio de oportunidad, generar a partir de ahí este espacio de negocio, este modelo de producto, esta especialización, esta targetización, donde la tecnología y la generativa es una tecnología, nos dimensiona cómo lo podemos hacer y qué nos permite hacer, entender qué herramientas nos tienen que permitir llevar eso a la práctica a nivel organizativo y en ese contexto lo que nosotros hacemos en un segundo bloque es prototipar, entender cuáles de aquellas iniciativas que estamos planteando están funcionando o no, con lo cual generamos un laboratorio de innovación, generamos un espacio donde podemos testear diferentes apuestas para entender en cuáles tiene sentido seguir invirtiendo y hacer crecer hasta convertirlo en una capacidad o en un producto que por sí solo pueden tener entidad, una capacidad que a nivel operativo nos resuelve un posicionamiento de mercado o nos diferencia, o que desde la perspectiva de servicio o producto podemos ofrecer hacia el mercado para generar un espacio de diferenciación y una línea de negocio. Y por último, ¿cómo adopto esto a nivel de organización? ¿Cómo lo genero como una capacidad integral para que pueda ser sostenible, para que se pueda ser escalable y lo podemos llevar? Por supuesto, habilitando elementos previos de generar el entendimiento de la alta dirección, generar la necesidad de hay que hacer una apuesta para probar y evaluar dónde tiene ese espacio de oportunidad, porque aquí los retornos, los valores que podemos obtener son altísimos por la disrupción que nos puede introducir. Hasta aquí el webinar de hoy. Esperamos que haya sido de vuestro interés. Como sabéis, tenemos dos webinars más. Uno
de aquí a unos días, la semana que viene, y el otro el día 12, el segundo webinar muy centrado en casos de uso, si la queréis ver en la práctica y muy aterrizada sobre casos muy concretos, Óscar y Cecilia os lo van a enseñar. Y de aquí a unos días, en diciembre, vamos a tener un webinar donde Antonio y Luis, compañeros de nuestro colaborador José Parra, van a hacer una mesa redonda y van a ahondar en aspectos que yo creo que son realmente interesantes de seguir alrededor de la aplicabilidad de esta tecnología. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos veros en el próximo webinar y esperamos que os haya gustado. Gracias.